Quédate hasta el final, que en menos de 10 minutos te voy a enseñar a construir paso por paso este simulador para que puedas tener en tu consultorio o en tu casa. Con él vas a poder desarrollar y perfeccionar tus habilidades en cirugía laparoscópica de una forma muy sencilla y a muy bajo costo. Acompáñame. Primero debemos conseguir un contenedor plástico. Este lo compré en un supermercado por menos de $4. Para elegir el tamaño correcto de contenedor lo comparamos con nuestro cuerpo. Tanto desde una vista frontal como lateral vemos que el tamaño es bastante similar, incluso cuando simulamos un neumoperitoneo. En un marcador vamos a ubicar la posición de la cámara y luego la ubicación de los trócares. Colocaremos 4 puertos alineados en el primer tercio, además de 2 hacia el anterior y 2 más de cada lateral. En este caso se ve uno solo, pero más adelante añadiré otro más. De forma opcional agregaremos uno anterior. Con un alambre grueso realizaremos un anillo con un mango que calentaremos en el fuego para luego realizar los orificios correspondientes. No te preocupes si los bordes quedan un poco irregulares, ya que luego serán cubiertos. Hay que prestar atención en el tamaño de los puertos, ya que si estos quedan muy pequeños como me pasó inicialmente al construir este prototipo, se limitaría mucho el ángulo de acción de los instrumentos que se utilicen para realizar los ejercicios. Un orificio de entre 5 y 7 centímetros será suficiente para tener buena movilidad con nuestras pinzas. Una vez realizados los orificios del tamaño correcto, emprolijaremos los bordes con una lija antes de colocar el obturador. Posteriormente realizaremos una ventana frontal, la cual nos permitirá conectar la cámara, así como también movilizar instrumentos y elementos para practicar. Con mucho cuidado calentaremos una cuchilla en el fuego. De esta forma podremos cortar muy fácilmente el plástico para poder conseguir nuestra ventana. En el siguiente paso colocaremos un diafragma u obturador en nuestros orificios para poder utilizar mejor nuestras pinzas. Utilizaremos espuma de polietileno. Yo la conseguí del embalaje del micrófono con el cual grabo mis videos. Este material es muy liviano y se caracteriza porque mantiene la forma y no tiene memoria. Además, es muy flexible, por lo tanto es un material perfecto para realizar el diafragma de nuestros orificios. Utilizando el plástico sobrante del corte de los orificios, marcaremos la espuma de polietileno para posteriormente cortarla, dejando un pequeño margen de aproximadamente 1 centímetro. El margen que dejamos en cada pieza de espuma nos permitirá fijarlo mejor a cada agujero. Entonces, cortaremos el margen que dejamos con una cuchilla de manera muy cuidadosa. Este corte no debe ser completo, es decir, el concepto es realizar una ranura en la circunferencia total de la pieza de espuma, de forma tal que al mirarla de costado tendrá forma como de reloj de arena o de cromosoma. Repetimos el corte con todas las piezas. El siguiente paso consiste en colocar los discos en los orificios. Para eso utilizaremos la ranura que hicimos anteriormente para fijarla a estos. Este sistema de soporte es muy estable, aún así podemos utilizar pegamento para fijarlos aún más. Una vez colocado todos los discos de espumas, con la ayuda de un encendedor y un clavo o un alambre y de manera muy cuidadosa, realizaremos un orificio en el centro de cada disco. A esta altura nuestro simulador ya va tomando forma, pero tenemos que solucionar otro problema, que son los desplazamientos, porque si no, no podemos realizar los ejercicios con precisión. Te propongo para esto dos alternativas. La primera es utilizar un pequeño trozo de plastilina debajo del simulador para aumentar el rozamiento de este y la superficie. Así se va a mantener fijo. La segunda alternativa consiste en fijar ventosas en la base del simulador para evitar los deslizamientos de este y la mesa. Las ventosas que yo utilicé en el simulador tienen esta forma, es decir, tienen una ranura, la cual nos va a permitir fijarlas a la base del mismo.
Si las humedecemos levemente y presionamos contra la mesa, estas se adhieren muy firmemente a la superficie. Para colocar las ventosas en el simulador, procederemos a realizar un corte redondo. En este caso, usé un sacabocado de metal, el cual calenté hasta poder realizar un corte limpio en cada vértice de la tapa. Una vez instaladas las ventosas, las presionamos y vemos que la tapa queda unida a la mesa. Otro problema a tener en cuenta es que al realizar ejercicios, nuestros elementos de trabajo se pueden movilizar, por lo tanto debemos fijarlos firmemente a la tapa del simulador. Utilizando bandas elásticas y orificios en la tapa podremos fijar los elementos de trabajo a esta. Entonces, agarraremos de forma cuidadosa un taladro o torno y realizaremos múltiples orificios de manera regular en la tapa. Con paciencia, enhebraremos las bandas elásticas en cada orificio, es decir, cada banda elástica en 2 orificios, dejando un lazo en la cara interna. Estos lazos que hicimos con las bandas elásticas nos permitirán fijar las tablas de nuestros elementos para trabajar y de esta forma estar cómodos y evitar cualquier tipo de deslizamiento. Otro aspecto muy importante es la iluminación. En este caso utilizaremos una tira LED, un enchufe, 2 cables, uno corto y uno largo, y una fuente de 12 volt o el transformador. Las LED se colocan fácilmente ya que tienen una banda autoadhesiva. Por otra parte, presentan 2 uniones, las cuales debemos soldar con estaño al cable corto. Este cable corto lo conectaremos al transformador, el cual uniremos a un cable largo que enchufaremos en la pared. Para evitarnos dolores de cabeza, recomiendo que pruebes la tira LED antes de instalarla al simulador. Para la instalación, ubicaremos el transformador en una zona que quede oculta de la cámara. Marcamos la ubicación potencial del transformador y desconectamos la tira LED para que sea más fácil su instalación. Retiramos el papel de la banda autoadhesiva de la tira y de manera cuidadosa la ubicamos en el borde interno del contenedor. Una vez adherida la tira LED, pegamos el transformador donde habíamos marcado previamente utilizando un sellador apto. Finalmente dejamos secar y realizamos las conexiones de los cables para poder usar nuestro equipo. El último paso en nuestro simulador es instalar el sistema de cámara. En este caso utilizaremos un celular conectado por medio de un cable a una computadora, la cual colocaremos encima de una pila de libros para poder mantener la ergonomía durante la práctica. Varias opciones de cámara para poder utilizar, aquí arriba te dejo un video para compararlas. Utilizaremos la cámara de un teléfono móvil, la cual a través de alguna aplicación como puede ser Epoch Cam, podremos conectar a una computadora. De esta forma, utilizando QuickTime, tendremos una imagen de muy buena calidad con baja latencia, es decir, sin delay, lo cual es fundamental para realizar los ejercicios. El soporte que utilicé tiene una pinza unida por un brazo flexible a la base que es una ventosa muy firme, la cual permite tener la cámara estabilizada. Como dije anteriormente, utilizando QuickTime y Epoch Cam tenemos muy baja latencia. Ahora sí, ya estamos en condiciones de encender las luces, conectar la cámara y la computadora y poder perfeccionar nuestras habilidades en la paroscopía. Déjame en los comentarios qué te pareció este simulador y si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal, lo cual me ayuda mucho a seguir generando contenido. Gracias.